Voy a comentar algo de el extenso currículum académico y profesional de la doctora Coronado. Ella recibió su grado de licenciatura en Ciencia Política y un certificado de estudios latinoamericanos de la Universidad del Sur de Florida. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Arizona. Su área de especialización es política comparada. La doctora Coronado es actualmente profesora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Texas en El Paso, donde ella sostiene algo que tiene que ver con el Krusevsky Family Endowment. Ok, la cátedra del profesor, es de la familia Krusevsky, ¿sí? Bueno, conozco al doctor Krusevsky, ¿verdad? Que está ahí todavía en la universidad. Sus 90 años aún está ahí. Es impresionante. Es también de estudios fronterizos, ¿verdad? Es toda una institución también el doctor Krusevsky en muchos sentidos, ¿no? Y pues ya fronterizo más que ruso, ¿verdad? Es polaco, ok. Ella también ha contribuido como miembro de la facultad del programa de doctorado de las ciencias ambientales e ingeniería en la misma institución. Es coautora de un libro titulado Fronteras no más, hacia una justicia social en la frontera México-Estados Unidos, así como estilos, estrategias y asuntos que tienen que ver con mujeres líderes en la frontera. Bueno, creo que ese libro, hay otro más que se llama Mujeres y Cambios en la frontera México-Estados Unidos, que fue editado por la Universidad de Arizona. Coeditó un libro de título Dígame, Policy and Politics on the Texas Border. Suena mejor, porque no hay policy and politics. Políticas y política sería más o menos la traducción. Y el libro Juntos pero no revueltos, estudios sobre la frontera Texas-Chihuahua. También ha sido coautora de otro libro, Gobierno Latinas en Local Government, Políticas, ¿sí? Así se llama, Latinas en Local Government, Políticas, Latina Public Officials en Texas. Tradúzcanlo, ¿verdad? Porque realmente no tiene una traducción así, literal. Esto fue en 2008, también fue becaria, obtuvo el apoyo Fulbright en Alemania en el 2002 y el Fulbright en la frontera en el 2004, justamente en nuestra universidad. Ella ha tenido una variedad de posiciones académicas y administrativas. Sí, es muy interesante su currículum, ¿verdad? Por eso se los estoy comentando, ¿sí? Para que vean aquí en la universidad. Y bueno, sí, pues ha sido una persona muy inquieta en la academia, ha hecho muchísimas cosas, publicaciones, investigaciones, y siempre se ha caracterizado por ver los dos lados. Y es una persona que ha trabajado mucho con nosotros, con académicos y académicas de esta universidad, nos ha promovido en otros ámbitos como en la Asociación de Estudios Fronterizos, donde tuve el gran honor de presidir esta comunidad científica. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Aquí está. Ella hizo la promoción. Exactamente. Cargos políticos. Para que vean. No, realmente sí fue un apoyo por realmente el prestigio que ella tiene en muchos lados, en muchas universidades, no solamente de Estados Unidos y México, sino de otros continentes, ¿no? Entonces, realmente, pero nosotros tenemos realmente el privilegio de no ser sola su amiga, sino también ser colega,
o no ser su colega, sino también su amiga y que nos abre espacios, le abre espacios a los académicos y académicas de esta universidad. Bueno, yo quisiera destacar, y es una de las cuestiones, además de las que ya mencioné, por las que ella está aquí, y eso tiene que ver que ella fue nombrada, ¿en qué año? ¿En 2010? Sí, fue en el 2010, Iracema, que fuiste directora general, bueno, 2012, del 2012 al 2015, directora de la Comisión de Cooperación Ambiental en Norteamérica en el 2010. Yo creo que esta es una de las posiciones más importantes y que pues más representativas de lo que ha sido, no quisiera decir de lo que fue, el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y bueno, a ella le tocó por Estados Unidos ser nombrada directamente por el expresidente ahora Obama para esa posición, y creo pues la desempeñó con mucha eficiencia, y yo creo que tiene un aprendizaje muy importante, ¿no? En lo personal, creo que es una de las comisiones o agencias o dependencias más importantes que se han creado hasta donde llegamos. Ojalá, yo digo que llegáramos a más, no sé, dependiendo, hay que ver las diferentes ópticas y los términos, sobre todo de cooperación, que puedan existir entre estos tres países, pero de que hay un potencial de cooperación, de que hay un potencial de beneficios, y estos son en buenos términos, de eso sí estoy segura. Bueno, pues ya le voy a pasar el micrófono, porque para eso la trajimos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Y pues como siempre es un gran honor estar con ustedes. Muchas gracias. Lo que les voy a hablar ahora es hacia dónde va el ambiente fronterizo de NEPA, que es la ley que se pasó en Estados Unidos en 1969, que le dio creación a la Agencia de Protección Ambiental. ¿Así? Ah, ok, bueno, gracias. Y que muchos países como México, Chile, Argentina, tomaron este ejemplo para ellos desarrollar sus políticas y sus leyes ambientales. Y luego el Tratado de Libre Comercio, que nos dio muchas instituciones muy buenas ambientales. Y bueno, ahora, ¿cuál es el futuro? Porque todo esto está en una incertidumbre. Todos estamos viendo qué va a pasar con el tratado, se va a renegociar, no se va a renegociar, y qué va a pasar con las instituciones, que son tres: la Comisión de Cooperación Ambiental, la COSEF, NADPEN, que ahora ya es una sola institución que está aquí en Ciudad Juárez. Entonces, todo eso es muy importante para nosotros los fronterólogos. Entonces, muchas gracias por ayudarme. Yo me crié, y bueno, soy pocha, entonces mi español no es malo, creo que me desempeño muy bien, pero de vez en cuando hay cosas que me complican. Yo me crié en Nogales. Nogales es una comunidad muy pequeña. Nogales, Arizona, es mucho más chiquito que Nogales, Sonora, y Nogales, Sonora está en una elevación más alta que Nogales, Arizona. Entonces, desde niña yo sabía lo que eran las aguas negras de Nogales, Sonora, que entraban a Nogales, Arizona, que apestaban las calles, que la gente se quejaba y que había un problema muy grande y que había una planta tratadora de aguas que no funcionaba bien. Desde que yo tenía como 4 o 5 años, yo me acuerdo de esa planta tratadora con esos problemas. Entonces, me crié en ese contexto bilingüe, binacional, bicultural, siempre sabiendo que los dos países eran muy interdependientes. Y mi papá siempre nos decía: tú vives bien, tienes casa bien, trabajamos bien, porque vienen clientes de Nogales, Sonora, a mi negocio. Entonces yo siempre entendí la interdependencia fronteriza. A la misma vez, yo me crié en un desierto muy bonito. El desierto de Chihuahua también es bonito, pero el de Arizona es más bonito. Porque, sí, porque es más verde, tiene más flora, más flora. Porque ahí están los cactus, los saguaros, que son aquí son cositas, la gobernadora, y no sé, y me encanta el desierto. Yo soy una mujer de afuera.
Mi mamá no nos dejaba estar adentro porque éramos muchos, y nos echaban para afuera y hay que jugar. Y yo jugaba en lugares así. Entonces yo prefiero ir a montañas, a escalar, a caminar, que ir como los gringos a Disneyland y Las Vegas. I'm like, really? Like, es puro plástico, todo artificial. A mí no me gusta nada de eso. Me gusta la naturaleza. Yo soy más contenta estando afuera que en edificios, que en museos y eso. Entonces, mi desierto, esa es mi fuente de inspiración. Los ocotillos, ustedes ven que aquí no hay esto en este desierto, ¿verdad? Ok. Saguaros no hay y los ocotillos no se ponen tan bonitos como allá. Pero bueno, esa es mi fuente, es cierto. Se me queda viendo. Para mí es, y hay montañas muy bonitas, ¿no? Entonces, para mí esto es mi fuente de inspiración. Ok. Yo nunca tuve un plan. Yo sabía que yo quería ser maestra. Para mí eso era muy importante, pero yo nunca tuve un plan de que iba a hacer un doctorado, de que iba a hacer cosas ambientales, de que iba a hacer política, hasta ya muy, muy adelante, ¿no? Entonces yo empecé el doctorado y yo quería ser diplomática. Yo quería estudiar la diplomacia, la cooperación, cómo mejorar el mundo. Y una profesora de la Universidad de Arizona me dijo, yo necesito a una persona bilingüe para hacer entrevistas en colonias en Nogales, Sonora. Me dijo, ¿te interesa? Es un proyecto sobre agua, porque el agua en esa comunidad es el río Santa Cruz, que empieza en Arizona, entra a Sonora y vuelve a regresar a Arizona. Y ese es el sistema de agua para esas dos comunidades. Y querían ver el uso, el mal uso, qué tanto se paga por agua en Nogales, Arizona, qué tanto se paga por agua en Nogales, Sonora, y era hacer entrevistas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Entonces fue un momento muy oportuno, porque eso me dio trabajo por 4 años, me pagaban, estaba estudiando y a la misma vez, en aquel entonces estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Y se me abrieron oportunidades de, por ejemplo, estar en la Agencia de Protección Ambiental como intern, ¿cómo se dice? Intern. De becaria. Ahí trabajé 6 meses en lo que evolucionó a ser el Plan de Protección Ambiental, the Border Environmental Plan. Entonces yo estaba como que, wow, aquí puedo. Fue una cosa fabulosa poder estar haciendo esas cosas en ese momento. Y de ahí se me abrieron otras oportunidades. Entonces, no fue un plan maestro de que yo voy a hacer eso, sino que se me presentó, aproveché la oportunidad y ha sido algo muy maravilloso. Bueno, ahí está el mapa de la frontera, ustedes ya lo conocen, pero bueno, seguimos a la otra. Entonces, ahora les quiero hablar sobre las comisiones y los tratados históricos de las raíces a la actualidad. Y la primera institución importante, ustedes aquí la tienen, no sé si se dan cuenta, la Comisión Internacional de Límites y Aguas. ¿Quién sabe dónde queda eso y qué hace ahí? Ok, Patricia, te los llevas a una visita, por favor. Mínimo. Es una institución venerable, es una institución técnico-diplomática, es una institución de mucho orgullo para México y para Estados Unidos porque es una de las pocas comisiones seriamente binacional. Trabajan conjuntamente y han trabajado conjuntamente desde los 1800 y no sé qué. El primer cargo de la génesis de lo que es la SILA fue de marcar la frontera. Cuando la guerra del 48, que ya, bueno, terminó como terminó, estas instituciones, lo que antes era la comisión, the International Boundary Commission, la comisión de frontera, y eran ingenieros, geólogos mexicanos, americanos, y caminaron toda la frontera, demarcando. Todos no cada milla, sino que cada lugar ponían aquí está la frontera, ¿no? Entonces, es una institución muy importante. Eventualmente evolucionó a ser la Comisión Internacional de Límites y Aguas y trata con asuntos de agua. La SILA hace cosas, por ejemplo, como
Esa planta tratadora de Nogales, Arizona, es un proyecto binacional, trata las aguas de Nogales, Sonora, se hace de una manera inteligente, esa agua se trata y se vuelve a recargar al río Santa Cruz. Entonces, tiene su función técnica, diplomática, pero es una institución que funciona, que muchas gentes de otros países como India, Bangladesh, los israelitas, han venido a estudiar esta institución. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿cómo la hacen para poder solucionar estos problemas ambientales, compartir las aguas, tratar las aguas negras y tener evidencias de que esto sí funciona? Entonces, es una institución para mí es una institución muy importante. Y en Estados Unidos, el comisionado es un empleado del Departamento de Estado. Aquí en México, el comisionado está bajo el cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Estados Unidos siempre tiene que ser un ingeniero, no puede ser otra cosa, es un requisito del cargo. Y todavía está el representante que dejó el presidente Obama. Y creo que ahorita en este momento político en Estados Unidos es bueno, porque si Trump se da cuenta que esta comisión existe y que coopera con México y que hacen plantas tratadoras de agua y que hacen cosas en el río para evitar la inundación y no sé qué, es capaz de cerrar. Entonces es mejor que ni cuenta se dé que existe. Ok, entonces es una organización de veras que vale la pena estudiarla. Entonces llévalos, Patricia. Yo voy contigo si quieres. Ok. Bueno, y luego les quiero hablar sobre el Acuerdo de Cooperación México-Estados Unidos, que es, el nombre corto es el Acuerdo de la Paz. Y ese acuerdo se firmó en 1983 y lo importante de ese acuerdo entre México y Estados Unidos, ahí nos vemos, amigo, hasta luego, es reconocieron que la frontera era 100 kilómetros al norte y al sur de la frontera política, de que el impacto ambiental era transfronterizo, de que no nomás porque hay una frontera ya las cosas no se derraman, las cosas no se... Entonces, este acuerdo que se firmó en 1973 en La Paz, Baja California, entre Reagan y presidente de la Madrid, es un acuerdo muy importante porque... 83, ¿qué dije? No, 1983. Porque reconoce que hay un impacto transfronterizo y todavía aún existe. Luego les voy a hablar un poco sobre la Junta Ambiental del Buen Vecino, que es una organización de la Agencia de Protección Ambiental que trata con asuntos de la frontera. Y escriben un documento, una carta, un reporte, un informe, lo que sea, y lo presentan al Congreso de Estados Unidos todos los años, en donde tratan los temas importantes en las comunidades fronterizas. Luego el del Tratado de Libre Comercio y luego las 3 instituciones y bueno, los retos a futuro. Ok, entonces, ¿les seguimos? Sí, gracias. Bueno, ya les hablé un poco sobre lo que es la SILA, ¿no? Y varias convenciones, la Convención del Banco, la Convención de 1906, la Convención de 1933 y los Tratados de Aguas de 1944. La SILA y su contraparte han trabajado muy cercanamente para poder elaborar estos acuerdos. Lo malo es que cuando estos acuerdos se acordaron, la realidad demográfica, económica en la zona fronteriza era muy diferente. Y Jorge Salas Plata, que fue mi alumno, que ahora es profesor aquí, muy orgullosa de Jorge, tú estudias esto, tú has estudiado esto, y México ha querido renegociar el acuerdo de 1906 y de 1944 porque las condiciones en la frontera, en Tijuana, en Juárez, son muy diferentes. ¿Cuánta gente había aquí en Juárez en los 40s? Como 200,000 personas. ¿Cuántas gentes hay ahorita? Ok, entonces ese acuerdo de la distribución de aguas pues no funciona tan bien, pero Estados Unidos, ¿qué creen ustedes es su postura diplomática?
¿Cómo? Claro, dice, no, hombre, esos tratados así se quedan. ¿Por qué? Porque les benefician a los Estados Unidos. Entonces, este es un punto entre los dos países que yo creo que sí se debe de renegociar, se debe de replantear. Yo viajo mucho al sur de Nuevo México y me da una tristeza enorme ver el desperdicio de agua, porque siembran muchos nogales, mucha nuez, y tienen un proceso de irrigación que tienen que inundar todos los terrenos, y así es como riegan. Esa es agua que es desperdiciada. ¿Por qué? Porque el agua es muy barata. Entonces debería tener un costo más alto para que busquen una manera más eficiente de regar. Hay un sistema de salud. Hay un sistema en Israel que riegan en donde se tiene que regar, no se desperdicia el agua, no se vaporiza nada, pero bueno, cuesta dinero y estas personas prefieren desperdiciar el agua que invertir en una mejor infraestructura y tecnología para regar de una manera más eficiente. Entonces, esa disputa entre México y Estados Unidos, porque el río cambió su cauce y cambió la frontera, eso fue resuelto por la SILA y por su contraparte estadounidense. Entonces, tiene su función muy importante. Y ahorita, cuando concluya, ojalá que podamos usar el Internet, porque quiero enseñarles algo. Es una institución muy importante, porque ahorita hay un problema muy grande en Tijuana que está impactando a California. ¿Cuál es ese problema? ¿Saben ustedes? ¿No? ¿Nadie? ¿No sale en la prensa mexicana ese debate tan enorme? ¿Con Tijuana? Sí. ¿No? Ok. Pues ahorita les digo, los voy a meter en suspenso, ¿ok? Bueno. Y también la SILA hace muchos estudios hidrológicos y asignan el uso del agua. ¿Quién le toca qué tanta agua? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se divide? Y esa es la función primordial de la SILA. ¿Qué estudian ustedes? A ver. Economía. ¿Todo es economía? Todos. Nuestra clase es de economía ambiental. Ok. Unos Ok. ya la tomaron, otros la están tomando. Ok. Entonces, el costo del agua es una cosa muy importante, que ustedes, no sé si están leyendo cosas al respecto, se están enterando de cómo se determina cuánto cuesta el agua. Hay algo que se llama huella hídrica, pero no es más bien lo que cuesta, por ejemplo, hacer un celular, cuánto lo miden en La huella ecológica. huella ecológica. Sí. No, pero por ejemplo, si yo necesito personas inteligentes, trabajadoras, que me digan, vamos a cambiar la tarifa de agua para la ciudad de Juárez, del Paso, vamos a hacerlo bien, necesito que ustedes me hagan los modelos, las fórmulas para decidir cuál va a ser la nueva tarifa. ¿Ustedes pudieron hacer eso? No. Ok, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Mira, yo trabajo con muchas personas que reciclan, que hay los árboles, que hay la flora, la fauna, whatever. Qué bueno. Pero necesitamos gente con capacidad técnica. Y de veras, yo también, no crean que yo lo puedo hacer, por supuesto que no. Pero ustedes es lo que necesitamos para solucionar estos problemas. La capacidad técnica, la voluntad política y la capacidad diplomática para poder negociar con el vecino y decir, a ver, hay que revisitar todo esto porque no es justo. ¿Sí? Ok, bueno. Tienen que... Ok. Ya puedes pasar de esto porque ya hablamos de las plantas tratadoras de aguas. Ok, este es el Monumento 1. ¿Ustedes no conocen ese lugar? Me imagino que no, porque no saben mucho. ¿Han ido ahí? Ok, Patricia, llévalos. Yo te llevo. ¿Tú has ido, Jorge? ¿Quién ha ido a este lugar? Es un lugar, hay un museo chiquito. Ok, sí. Y es bellísimo, de veras. La Casa de Ador. La Casa de Ador. Tengo entendido que es un monumento histórico aquí en Juárez. ¿Tú conoces? Sí. Sí. Es que no se ve la casita ahí. No se ve la casita. Es que, sí, entonces, este lugar, yo llevo a mis estudiantes de UTEP y por el lado americano,
Sí, entonces debemos tener un encuentro ahí, Patricia. Pues sí, pero ustedes ni saben que está la Sila ahí, ¿cómo van a saber que está esto acá? Pues, pero no queda muy lejos. Este lugar se va por Anapra, por ahí. Ok, entonces, ese es el marcador que un lado dice, este es Estados Unidos y este lado es México. Pero además ahí creo que se juntan los tres estados. Ahí se juntan los tres estados, todo eso, ahí está. Y es algo muy interesante. Yo te sugiero, hacemos un viaje, Patricia, y nos vemos a los estudios. Ok, bueno, ok, dale. Llévalos acá y los voy a ver acá, ok. Bueno, entonces el Acuerdo de la Paz, ya les dije que definió la área fronteriza 100 kilómetros norte. Se hicieron programas nacionales cuando se firmó este Acuerdo de la Paz y hubo mucho intercambio educativo y científico, porque una de las cosas que se dieron cuenta, por ejemplo, ¿hay contaminación de aire aquí en Juárez, El Paso? ¿Cómo sabemos cómo se mide? Y lo que se dieron cuenta, que la gente en México medía de una manera, la gente de Estados Unidos medía de otra manera. Entonces, a raíz del Acuerdo de la Paz en 1973, hay que ponernos de acuerdo y medir la misma cosa de la misma manera. Porque si no, nunca vamos a ver si estamos mejorando la calidad del aire o no. Entonces, el Acuerdo de la Paz dio mucho esto y también mucho dinero al monitoreo ambiental. Se pusieron medidores en los puentes, en El Paso, para que la gente pudiera ver eso. Y había mucho intercambio de información de datos, de salud pública, cuántos niños con asma, cuántos niños con problemas de anencefalía, porque había un problema ambiental muy grande y a raíz de 1973 se empezaron a trabajar más conjuntamente. Fue otro mecanismo y esto era, en aquel entonces no me acuerdo porque México cambia mucho, era Sedesol, Sedue, no me acuerdo lo que es ahora Semarnat, pero era vinculado con eso y en conjuntamente trabajando con Estados Unidos. A la misma vez dijeron, bueno, qué bueno que el gobierno federal trabaje conjuntamente, qué bueno que el gobierno federal está financiando estas cosas, pero también hay que darle oportunidad a los gobiernos locales. Por ejemplo, se dio una oportunidad de, por ejemplo, las contingencias ambientales. ¿Qué si choca un tren? Porque no sé si ustedes saben que los trenes que van y vienen traen cosas que supuestamente pasan en la noche para que no los veamos, es lo que me dicen las personas. ¿Qué si algo... ¿Mande? ¿Sí? En caso de un derrame, hay gente menos que... Claro. Entonces, ¿qué pasa si esto explota, esto se derrame, etcétera? ¿Cómo responde la comunidad? Y se desarrollaron equipos binacionales para poder responder a estas contingencias. En Nogales, Arizona, el tren también va y viene, y una vez una persona, una válvula, no sé qué, y fue ¿cómo le dicen? ¿Amonia o amoníaco? Okay, se derramó, varias personas tuvieron problemas con sus pulmones, y Nogales, Arizona no tenía un departamento de bomberos de voluntarios que no sabían qué hacer. Y el equipo de emergencia que respondía venía de Phoenix, que son como 3 horas de camino. Entonces, poner en un riesgo a una comunidad es algo muy, muy lamentable. Al final del día, la multa que le dieron al tren fue mínima, fue $2,500, algo así, que no es nada para esas, porque son corporaciones muy grandes, ¿no? Entonces, el Acuerdo de la Paz aún funciona, aún hay mucho trabajo, hay mucha gente colaborando y es algo que es muy bueno para nosotros los fronterizos. Ok, ¿aquí le damos? Ok, gracias. La Junta Ambiental del Buen Vecino, yo estuve en este cargo también por un tiempo y hicimos muchos reportes, el uso del agua, la flora y la fauna. Ahorita uno de los informes es sobre el muro, el impacto ambiental del muro en la frontera, y la idea es que el Congreso de Estados Unidos tome las recomendaciones y haga cambios de política pública. Yo quisiera que alguien, yo no lo puedo hacer, pero alguien de ustedes lo puede hacer, si ha tenido un impacto
legislativo los informes del buen vecino. O si nomás nos reunimos y escribimos esto, lo mandamos, y cómo medimos si en realidad ha afectado para bien nuestras comunidades. Bueno, seguimos. Aquí está, hace poco hicieron esta de la seguridad y la calidad ambiental, fue una retrospectiva de 10 años, y bueno, están ahí. Porque, por ejemplo, muchas de las luces y de la cosa de la alta tecnología están determinando que impacta a los animales, y que eso no es bueno, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hace el buen vecino. Ok, cuando el Tratado de Libre Comercio se empezó a negociar en los 80s, los 90s, la idea era que para este momento todos nosotros íbamos a ser ricos. Todo el mundo iba a ganar, porque iba a ser un intercambio económico enorme y iba a haber mucha riqueza. Y lo que ha sucedido, creo, es que ha crecido la desigualdad. Y cuando el tratado se estaba negociando, habían dos grupos muy importantes que influyeron que influyeron cómo se diseñó a final de cuentas el tratado. Los ambientalistas y los sindicatos americanos de trabajadores. Los ambientalistas decían, ahorita como estamos, vamos a decir en 1992, como estamos ahorita aquí en la frontera, hay muchos problemas, poca agua, muchas aguas negras, muchas comunidades que han crecido sin infraestructura urbana. Entonces, si van a crecer más económicamente, más gente, va a ser un impacto ambiental mucho más grande. Y como las maquilas empezaron en los 60, decían, hay gente derramando químicas, hay personas, o químicos, ¿cómo dicen? Químicos. Hay gente que está procesando, por ejemplo, electrónicos que son muy dañinos al ambiente, ¿no? Entonces, si vamos a tener más de eso, el ambiente va a sufrir. Y supuestamente los trabajadores también diciendo, vamos a perder nuestros trabajos, que eventualmente fue lo que pasó, que muchos de los trabajos de Estados Unidos se vinieron al norte de México, ¿no? Y ese es parte del resentimiento que vemos ahorita con esta administración de Trump, de que los trabajos pues se han ido. Y por supuesto, un empresario no va a pagar $20 la hora si puede pagar, ¿cuánto está pagando ahorita? Sí, bueno, como 400 pesos al mes, 500, no, a la semana, 500 pesos a la semana. Entonces, ¿verdad? Ustedes son economistas, ¿vas a pagar a alguien $20 o vas a pagarle 135 pesos al día? Entonces, bueno, y de aquí se crearon 3 instituciones. Y estas 3 instituciones tienen sus limitaciones, porque la idea era cómo preparamos algo para que el Congreso apruebe un acuerdo paralelo ambiental, pero que no tenga mucha fuerza, pero que puedan decir que hicimos algo y que los ambientalistas estén contentos. Entonces se crearon 3 organizaciones. Una que es muy importante, que es la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que está aquí en Ciudad Juárez. ¿La conocen? Válgame Dios. Hay que llevarlos. Porque el cargo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, la COSEF, era ayudar a... Sí existe, porque está ahora unida al banco. No, sí, es una institución. Fue otra cosa política, pero bueno, eso te lo platico después. Pero la COSEF ayudó a muchas comunidades, Naco, Sonora, Agua Prieta, Sonora, Nuevo Laredo, Tamaulipas, en cosas como, por ejemplo, un relleno sanitario. No tenemos dónde poner la basura. Entonces, la comunidad se reunía y decía, nosotros necesitamos un relleno sanitario, necesitamos drenaje,
necesitamos tubería para agua, y siempre era una propuesta comunitaria. Había reuniones públicas, había capacidad técnica que la COSEF daba para decir, bueno, así se arma un proyecto y se aprobaba, porque hay una comisión que se creó dentro de la COSEF para aprobar los proyectos. No todos los proyectos se aprobaron, porque pues eran muchos, pero muchas comunidades sí se beneficiaron de esta institución. Y la idea era que el Banco de Desarrollo de América del Norte, que esa institución quedó en San Antonio, Texas, porque cada país, saben que Canadá, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? ¿Ok, eso sí saben? Ok, good. Ok, no pues para... Okay. Entonces, cada país le tocó una institución. A México le tocó la COSEF, el Banco de Desarrollo de América del Norte en San Antonio y la Comisión para la Cooperación Ambiental en Canadá. Okay. Entonces, la COSEF hizo cosas muy buenas y apoyó a muchas comunidades. Sí se solucionaron muchos problemas, había gente que no tenía agua, después del proyecto ya lo tenían. Entonces, fue algo muy bueno, salud, para la comunidad, las comunidades fronterizas. Y el banco, ahorita, el banco hace poco, el que es ahora el embajador de México en Washington, ¿saben cómo se llama? Su representante en Washington, el que trata con Obama. Con Trump. Es que no puedo ni... No es vida Garay, es Jerónimo Gutiérrez. Él fue encargado del banco por un tiempo y ahora está en Washington. Él fue el que dijo que aclararan la cosa de la Guardia Nacional y no sé qué. Pero bueno, entonces estas instituciones han funcionado. El banco y la COSEF se han fusionado por cosas burocráticas, técnicas, económicas, y la Comisión para la Cooperación Ambiental incluye a Canadá. Y lo que se hace en la Comisión para la Cooperación Ambiental son dos cosas. Una es proyectos grandes, por ejemplo, ¿qué hace Canadá, qué hace México, qué hace Estados Unidos con las baterías de los carros que ya no sirven? Bueno, eso es lo que investigábamos, asuntos de eso. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las normas? Porque las baterías tienen mucho plomo y son muy... ¿Mande? Sí, son altamente contaminantes. Entonces, de ese tipo eran los proyectos de la Comisión para la Cooperación Ambiental. La otra era trabajar con la industria automotriz, por ejemplo, Guanajuato, a Detroit y a Ontario. ¿Cómo se puede enverdecer la cadena? ¿Cómo se dice supply chain en español? ¿Cómo? ¿Sí se dice the supply chain? Bueno, de cómo se puede enverdecer ese proceso de llevar un carro de Guanajuato hasta Canadá. ¿Cómo hacerlo más verde, ¿no? El proceso menos costoso, menos impacto al ambiente. Entonces, son proyectos enormes que se hacen, pero son siempre con un fin de tratar de entender cómo solucionar, quién hace mejor protección de la monarca, la mariposa monarca, quién tiene mejores estándares para edificios verdes en América del Norte, cómo podemos aprender de México, de Canadá, de Estados Unidos, y era siempre las mejores prácticas, ¿no? Identificarlas y tratar de cambiar las políticas en los países. Yo fui la directora ejecutiva, para mí fue una cosa muy interesante, aprendí mucho, creo que moví la agenda bastante, y el otro aspecto es un aspecto legal, en donde cualquiera de nosotros podemos decir, México, Estados Unidos o Canadá no está cumpliendo con la ley ambiental y voy a mandar una petición a la comisión para que la investigue. Entonces yo me trataba de todos esos casos que los ciudadanos mandaban, quejándose que México no está respetando la ley en el Cañón del Sumidero, que no está cumpliendo la ley en Nuevo León por cosas de agua,
que en una comunidad en Luisiana una refinería estaba contaminando los pozos de una comunidad afroamericana y que en Canadá una minería no estaba protegiendo el medio ambiente, estaba dejando que derramaran los tanques, ¿cómo se dicen? Ponds, que son tanques que almacenas el agua de la minería y esperas a que supuestamente se asiente, estanques, algo así, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo de la Comisión de Cooperación Ambiental, el legal y los programas. Y son proyectos que tratan de tener un impacto benéfico para las 3 comunidades. Ok, ¿le podemos seguir? Ok. Bueno, ya les dije lo que hacía la COSEF. Se hicieron también programas en transporte público, infraestructura verde. Entonces, han hecho cosas. El problema es así de grande, pero se han solucionado tal vez una parte de los problemas, ¿no? Porque todavía tenemos muchos problemas. Ok, ¿le sigues? Y luego hay otra institución muy importante que es el Comité Consultivo Mixto. Y esto es un grupo sui generis de paceños, de juarenses y de gente de Nuevo México, que se reúnen desde 1996, que tratan con asuntos de calidad de aire aquí en nuestra región. Se reúnen en El Paso, se reúnen en Las Cruces, se reúnen aquí en Juárez, y es un comité con gente de gobierno, con expertos de salud pública, con académicos, con gente comunitaria, y están trabajando cómo podemos mejorar la calidad de aire en nuestra región. Carlos Rincón es una persona que él es encargado de la Agencia de Protección Ambiental, la oficina fronteriza en El Paso. Él es uno de los líderes. El otro es Adrián Vázquez. ¿Conocen al profesor Adrián Vázquez? ¿No? Nos dio una ponencia, ok. Pregúntenle de cómo funciona esto, porque él también formó parte de este grupo. Y han hecho cosas, por ejemplo, la verificación de los carros aquí, el uso de la gasolina. No me acuerdo cuál es la cosa, pero cambian el contenido de la gasolina en en octubre creo, que la gasolina cambia para que no sea tan contaminante. Cosas muy, muy buenas que han tenido supuestamente un gran impacto en la calidad de aire aquí. ¿Okay? Entonces, otro grupo muy importante. Ok, muchas gracias por ayudarme. El programa Frontera 2012 ahora ya se va a terminar en 2020 y van a lanzar un programa Frontera 2020. Y esto es funcionarios locales, estatales, en Estados Unidos, de los condados y de las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas en Estados Unidos son soberanas. Entonces, se les invita a participar. Ya han hecho, por ejemplo, proyectos de las llantas. El desecho de las llantas en la frontera es un problema enorme. Y hace años, ¿verdad, Jorge?, que empezamos a ver este problema. Y no se puede resolver, ¿verdad? Porque mucha gente, en lugar de deshacerse de las llantas de una manera adecuada, se las traen aquí a Juárez, o a Tijuana, o a Nogales, y aquí se quedan, las usan para evitar la erosión. No sé si México en un momento tuvo una política de que no más llantas, ¿verdad? Que no permitían que la gente entrara, y creo que ya, eso ya sí lo permiten, ¿verdad? ¿No, ya no? Creo que hay una sanción para quien... Sí. Ok. Qué bueno. Sí, porque es una cosa muy, pero bueno, tuvieron un proyecto de la eliminación de llantas de desecho, tuvieron también recolección de productos químicos y pesticidas que no utilizados, porque hay mucha gente que guarda cosas en sus casas, empresarios, entonces tuvieron como un gran recolección. A ver, traigan todo porque ¿qué hace la gente cuando tiene algo y lo quiere deshacerse de ello? Al drenaje, o lo echan a la calle, o lo ponen Entonces dijeron, no, tenemos que tener una mejor política, educar a la gente de que se puede deshacer de estas cosas de una manera legal y sin contaminar. Aquí en la UACJ
desarrollaron las latas de pintura en aerosol para la industria automotriz. Fue una de las tecnologías que hicieron aquí. ¿Ustedes sabían eso? Pues sí, es algo muy importante. Y luego empezaron los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y fue un esfuerzo nacional y local. Cómo trabajamos conjuntamente y cómo podemos solucionar nuestros problemas. Entonces, la Frontera 2020 también tiene convocatorias por si les interesa a un proyecto comunitario de plantar árboles o de reciclar, por ejemplo. Otro problema que vamos a tener muy grande, todos los electrónicos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Lo que es el e-waste, electronic waste, es un problema enorme. ¿Cuántas computadoras, cuántos monitores, cuántos teléfonos, cuántas tablets, cuántas televisiones? ¿Y qué hacer con todo eso? Es un problema. Si ustedes quieren empezar un negocio, el reciclar las cosas electrónicas creo que es algo bueno. Ya aquí en México hay un chico que se llama Álvaro, no me acuerdo, pero su empresa tiene un proyecto que se llama El Reciclón y va a comunidades y la gente le da todas sus cachivaches y él tiene una planta recicladora en Querétaro. Y es una empresa, ha ganado premios de distinción de Semarnat y hasta mundialmente. Es un estudiante del TEC de Monterrey y él fue a estudiar a Estados Unidos y dice que caminaba de la universidad a su departamento y que veía que la gente tiraba cosas buenas, que ahí se hizo dueño de, que sacaba de la basura, que la televisión, que el laptop y todo, y él empezó a arreglar. Su papá dice, te pagué para que fueras al extranjero, para que te hicieras basurero, como que, ¿qué onda, no? Pero es muy exitoso y tiene una visión social porque emplea a mucha gente discapacitada en su empresa y es un bien social. Pero eso de los desechos electrónicos, ese va a ser un gran reto para... Sí, porque tienen cobre, metales pesados, cosas que son muy ¿cuántas? Sí, claro. Y ustedes, a ver, ¿cuántos teléfonos han tenido en su vida? ¿Cuántos teléfonos has tenido tú? 10. Como 5. Y no lo pensamos. Yo fui a actualizar el mío y entro y me dice, oh my God, what an old phone. Digo, lo compré hace 2 años. Me dice, pues sí, ya está muy viejo. I'm like, yo vengo de mi generación. Tú comprabas algo, lo cuidabas y te quedabas con ello hasta... Y ustedes están comprando, pero piénsenlo, porque es una política irresponsable de los empresarios que están haciendo más chiquitos, más accesibles, más baratos, más livianos. Pero ¿qué vamos a hacer contra esa contaminación? Este es un problema fundamental, pero bueno. No los quiero deprimir, pero piénsenlo cuando compren los teléfonos y todo eso. Bueno, la Frontera 2020 la están elaborando, tienen oportunidad el público de comentar qué es lo que quieren hacer, cuáles son los proyectos. Una de las metas va a ser reducir la contaminación de aire, mejorar el acceso al agua limpia y segura, porque todavía hay gente, a pesar de todas las instituciones que tenemos y lo que hemos hecho, que no tienen agua en estas comunidades. En El Paso hay gente que no tiene agua y aquí tampoco. Aunque la COSEF y todo el mundo te dice, no, tenemos una cobertura de 99.6 o no. Es un derecho humano, entonces, bueno, hay cosas que hacer. Y bueno, es algo que se está trabajando y es bueno tener, la garantía del cumplimiento y la administración ambiental. Es algo que tenemos que trabajar también en todos lugares, porque todo el mundo quiere evitar esta administración de esta persona que no puedo decir su nombre. La Agencia de Protección Ambiental, el presupuesto lo bajó por 30% y todas las leyes que se pasaron, como dicen, no, pues ya no las necesitamos. ¿Mande? No, ya no las necesitamos. Entonces están desgarrando la institución importantísima para nosotros,
en términos de protección ambiental. Es algo muy lamentable y muy alarmante para todos. Bueno, los futuros retos vamos a tener más de lo mismo. Hay gente que todavía no tiene agua. La calidad del aire, yo trabajo con un grupo en El Paso que se llaman las Familias Unidas del Chamizal. Y estas señoras, el indicador que tienen es que los niños les dan ataques de asma y eso lo están documentando. Y la enfermera de la escuela les está ayudando. Y están tratando de relacionar los incidentes de asma con la contaminación del aire. Y el problema que ellas dicen es que los trailers van de aquí para allá y de allá para acá y que hay una congestión de tráfico enorme y que eso está afectando a su comunidad. Entonces, estoy tratando de apoyarlas porque pues ellas dicen, cuando los niños se enferman, pues uno tiene que ir por ellos, no puedes ir a trabajar, cuesta el dinero el doctor, cuesta dinero la medicina y luego si no trabajo no me pagan porque no todo el mundo tiene la prestación que tenemos nosotros, que si tú no vienes mañana te pagan de todas maneras, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo muy lamentable. Y bueno, una cosa que es es una cosa que es muy importante, que todo esto ambiental que les he comentado, mucha gente ha dedicado su vida a esta relación binacional, cómo mejoramos la calidad de aire, porque lo que es de ustedes es mío, cómo podemos compartir los recursos naturales, tener una armonía ambiental bonita. Pero esto cabe dentro del gran marco de las relaciones México-Estados Unidos. Y ustedes saben que ahorita esa relación no es buena. Por eso yo digo, si Trump se da cuenta que, por ejemplo, Frontera 2012, Frontera 2020, da dinero a comunidades en México, ¿qué haría? Que no sabe. Y no sabe que el comisionado lo nombró Obama, porque imagínense si nos manda a una persona con el pensamiento, con la ideología que traen ellos a liderar la SILA. Pues era la llave. Entonces, por eso como que nosotros dicen, no, pues hay que probar. No, cállense, no digan nada, que esto funcione, porque si no se da cuenta, porque no es muy inteligente de todas maneras, no hace daño. Entonces, no, pues es cierto. Mira, gente que me dice, porque yo tengo estudiantes en altos cargos en muchos lugares, en Los Pinos, en Washington, porque he tenido el privilegio de dar clases en una frontera que, pues ya muchos años aquí, ¿no? Pero bueno. Y eso es bueno, porque yo sé, pero no lee. Su fuente de información es Fox News. Punto. Y si tú le quieres explicar algo, no le gusta que... le dijo a alguien, I don't like lectures. No me gusta lo que estoy haciendo yo, como que no me pueden hablar. Y no lee. No quiere leer porque no le gusta leer. Los sermones, así es, ¿no? Entonces... a lo mejor no fue católico, porque pues uno de católicos se imponen que te hablen y bueno, pero ok. Entonces, ahorita hay inundaciones, como hubo por las lluvias, hay muchos derrames de alcantarillas en ambos lados de la frontera. La infraestructura en muchos lugares ya dio lo que tenía que dar. En Estados Unidos se invirtió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en hacer puentes, en hacer infraestructura, y esa infraestructura ya se está desbaratando. Entonces hay que invertir en el alcantarillado, en plantas tratadoras, porque esas también dejan de funcionar. Entonces hay muchos problemas que tenemos. Otro problema es la cosa del muro fronterizo y el cambio climático. Entonces son retos muy grandes. Y podemos pasar eso de los gobiernos tribales, porque sí además les quiero enseñar una foto, verás que es muy bonita. Ese es un lugar sagrado para estas gentes en Arizona. Ellos se autodenominan los Tohono O'odham, pero el gobierno americano les dio el nombre de los Pápagos, pero ellos es una comunidad
muy interesante porque viven en el desierto de Arizona y de Sonora, tienen tierras sagradas y cementerios en ambos lados, tienen gente por cosas culturales que ellos se visitan. La frontera para ellos no existía. Por supuesto que ahora todo eso ha cambiado, ha impactado mucho su manera de vivir, y es un grupo que, bueno, si quieres regrésale porque sí está bonito lo que dice el líder, el vicepresidente de la nación Tohono O'odham. Dijo: no hay palabras para el muro en nuestro idioma porque no se supone que haya paredes. Entonces ellos están batallando mucho, esta comunidad indígena en esa zona. Y ese es el lugar, también es el Pico Baboquíbara, y es un lugar muy importante, sagrado para ellos. Y bueno, este es el problema cuando llueve en Nogales, que toda esa agua de Nogales, Sonora, viene a Nogales, Arizona. Una zona desértica que llueve muy poquito, pero cuando llueve, llueve. Se mueren, por lo menos, siempre que hay una lluvia, 3 o 4 gentes, porque no piensan que piensan que pueden cruzar el carro, que pueden cruzar la calle, pero eso te lleva. Y es un problema muy grande en esa zona de... Y este es el condado del Paso, en donde en Texas ahorita, ya acabo de terminar un trabajo que mandé a una conferencia en San Luis Potosí sobre agua. Son 377 comunidades sin drenaje y sin agua en el estado de Texas. Y esto es a pesar de todos los programas, de toda la cooperación, de todo. Hay gente que no tiene servicio. Por ejemplo, si tienen dinero, compran su fosa. Pero instalar una fosa cuesta, tienes que tener capacidad técnica. No cualquier persona la puede hacer, porque si no lo hace, se derrama y afecta a los demás. Todavía hay personas viviendo con fosas, otras no las tienen baños de afuera. Todavía esa señora, pues van y tratan de abastecerse de agua en tambos comunitarios, y también tienen un problema de que no tienen acceso al internet, porque pues como son tan rurales no hay los servicios. Síguele. Y aquí no pueden ver, pero por ejemplo, aquí, a ver si se ve aquí. Aquí está un tambo para agua, este es el otro tambo de agua, aquí está el otro, esta es una recámara de alguien, y el tambo y aquí, y esa casa tiene ese tambo, porque no hay agua, no tienen el servicio. Y es una complicación, ¿por qué? Porque hay gente que yo entrevisté que pagan en el verano $250 por llenar el tambo. Eso es una barbaridad. Y lo tienen que pagar al efectivo, y tiene que pagarle, pues siempre el que entrega te cobra una cuota, y si tú, pues, y como dicen, como es gente pobre, pues no tienen dinero para eso. Entonces le dicen, bueno, pues venga y le voy a dar nomás, deme $100. Dice, bueno, pero te voy a comprar 50 porque estoy aquí. Entonces les cuesta más, ser pobre cuesta más, ¿no? Eso es una lamentabilidad. Y a mí eso, el costo del agua, para una familia de 4 o 5 personas, $250 al mes, eso es inaceptable. Eso es algo que a mí me molesta mucho porque no es justo. Bueno, puedes echar a andar el internet, tú puedes. Y les voy a enseñar aquí lo que está pasando en Tijuana y en San Diego. Y piensen en el impacto político de esta situación. Él era muy racista, él pasó leyes muy anti-inmigrantes, la Proposition 187. Entonces, de esa comunidad viene, es una comunidad rica de San Diego, mucho racismo, mucha gente anti-inmigrante, y ellos lo que quieren es llamar la atención a Trump de este problema. Porque ahorita el momento político
para esa ideología se presta. Imagínense si sabe que hay aguas negras de mexicanos afectando las playas de Tijuana. Y la gente de Tijuana dice, es que no teníamos otra opción. ¿Qué íbamos a hacer? Entonces son cosas bastante delicadas, y lo que a mí me molesta, ¿no? Tenemos ya cuántos años de cooperación, cuántas instituciones, cuántas cosas bonitas, y aún tenemos esos problemas ahorita. Es complicado. Pero no se deprime. Y ayer a la SILA le llegó esa, pues, los abogados van y te dicen que estás demandado, la SILA les llegó ayer el aviso. O sea que es nuevito. ¿Vale? Que es nuevito el asunto. No. Y no es la primera vez. Esto ha pasado, porque es que Tijuana es una ciudad, y ahora lo que están notando los tijuanenses, y también aquí en Juárez deben de hacer este estudio, mucha gente de California se está yendo a vivir a Tijuana, porque la vivienda en California es tan cara que la gente no puede vivir. Está pagando $2,000, $2,500 por un departamento de una recámara. Entonces te vas a Tijuana, tienes tu línea express, vas y vienes, y eso. Entonces hay más gente en Tijuana, mucha de la industria de la aeronáutica se ha ido a Tijuana. Hay muchos californianos que están trabajando en Tijuana porque las empresas se han ido para allá. Entonces hay que ver cómo se soluciona esto, ¿no? Porque es un problema que tiene un gran impacto de afectar aún más la relación México-Estados Unidos, y no positivamente. Y bueno, ese es el Parque de la Amistad. Ese está ahí en Tijuana, queda muy cerquita del colegio. Y ya el muro está como que todavía más adentro al mar, ¿no? Porque quiere vaya hasta China. Eso es donde está también una placa, sí, y que es justo en el hombro de la península de México. O sea, hace tiempo que no voy a Tijuana. Sí. ¿Ya se construyó eso? Sí. Y está más grande ya. Qué deprimente, ¿no? Sí, bastante, pero bueno. A ver, bueno, creo que ya. Bueno, yo creo que hay que capitalizar a los antecedentes históricos, y las instituciones las tenemos que fortalecer, pero bueno, es difícil, ¿no? Y bueno, yo trabajo con muchos funcionarios en ambos lados y en Canadá, y bueno, muchos me dicen, es que ya estamos haciendo lo que se podría hacer. Muchos dicen, nos mantenemos bajo del radar porque no queremos. Mis amigos de la EPA que colaboran con los de Semarnat, los que trabajan con los de la Semarnat, dicen, antes íbamos a México, teníamos pláticas, dice, ya hacemos por teléfono lo que tenemos que hacer porque los viajes a México no se están aprobando. Dice, hay que centrarse en lo positivo, lo que hemos hecho bien, hay que seguir trabajando. Muchos de ellos, más en la EPA, más que en ninguna otra agencia, están preocupados por su trabajo, porque dijeron que iban a recortar el personal por 10,000 personas. Eso es, Nogales, Arizona, creo que tiene que ser lamentable, imagínense. Y que esta transición de esta administración es algo sin precedente. Dice que nunca han tenido esta incertidumbre y que no sabe qué va a pasar de un minuto al otro, y que en realidad muchos de los nombramientos que se dan de gente política para trabajar no se han dado. Que creo que la EPA nomás han llevado como a 20 gentes a trabajar de esta administración. Entonces, en realidad los burócratas de carrera son los que están a cargo del asunto. Entonces, yo sí creo que hay esperanza en el futuro, y una es las organizaciones no gubernamentales. Está en El Paso, el Cactus Club, son personas que cuando los urbanizadores van a hacer casas, van y salvan todas las plantas del desierto. Y las regalan, las donan, tratan de decir a la gente, vengan, recojan todo lo que hemos rescatado para que no se pierda eso, ¿no? Entonces, esta organización es gente muy comprometida. A mí
me siento a veces culpable que me invitan y digo, no, mejor no quedar en mi casa y no la televisión. Pero bueno, esta organización Southwest Environmental Center está en Las Cruces y ellos tienen viajes de 8 a 12 cada sábado. Y cada viaje es algo ambiental. Entonces te llevan a White Sands, te llevan al Paso, te llevan a ver algo ambiental para que conozcas tu comunidad. Y creo que a ustedes también les hace falta algo así. No sé qué hacen con su tiempo, pero vayan a conocer su comunidad. Y es un grupo muy comprometido con no tener el muro, porque dicen que va a impactar negativamente a la fauna, a los animales. Frontera Land Alliance, esta gente también comprometida, trabajan mucho por proteger lo que es el sur de Nuevo México, Texas y el desierto de Chihuahua. Y también ellos trabajan más bien políticamente y trabajan con políticos para que cambien las leyes, para que designen ciertas tierras protegidas. Es muy difícil ahorita en este momento, pero bueno, se está haciendo. Y este grupo, el Center for Biological Diversity, ellos están en Arizona y ellos están también trabajando para llamar la atención a los impactos del cambio climático y qué se puede hacer localmente para mejorar el asunto. Entonces, bueno, para que no se queden deprimidos. Hay gente haciendo cosas buenas con recursos limitados, pero teniendo un impacto chiquito en un problema muy grande. Ustedes por eso deben de estudiar, deben de capacitarse, deben de tener destrezas que puedan proteger el ambiente de una manera u otra, porque yo creo que necesitamos que la gente joven esté más comprometida, porque el futuro es ustedes. Y yo, para mí, como les enseñé, yo no sé cuándo, pero un día de estos, yo pienso que quiero vivir mi vida ahí y tener esos paisajes, esa belleza. Yo no me veo viviendo en una ciudad así, ¿no? Me veo así como... Eso es y sigue siendo mi fuente de inspiración, el desierto de Arizona. Por eso el desierto de Sonora, que es muy bonito para mí. Ok, ¿preguntas? ¿Comentarios? Hello. Yo, ahorita hay alguna investigación aquí de cooperación entre Juárez y El Paso que se esté haciendo respecto a estos temas relevante que todavía sigue en proceso. A ver, déjame pensar. Tengo colegas que están trabajando ahorita en Cuauhtémoc. Hay unos investigadores de UTEP que están viendo un conflicto entre los menonitas que tienen maíz y los mestizos que tienen manzanas, y es un problema enorme por el agua. Y ellos están investigando eso. Aquí, a ver, ¿quién está haciendo cooperación ambiental aquí? ¿O cooperación entre... ¿Tú, Jorge? No, o sea, cooperación ambiental no. Realmente Creo que nos estamos uniendo, sí, tratando de la maestría de ingeniería ambiental. Mira, lo que pasa es que economía ambiental es muy técnica. Sí, es una materia muy técnica y muy dentro de la economía del bienestar, con técnicas. Entonces estamos tratando de hacerla, pertenece al grupo de materias de economía aplicada y va muy orientada también hacia el diseño de la política. Y entonces estamos iniciando justamente, tengo ya 4 semestres a cargo de la materia, y bueno, yo creo que todo esto está resultando muy interesante para los estudiantes, ¿verdad? Que tengan contacto con el mundo real, ¿verdad? Con estas instituciones, con esto que nos están platicando. Entonces es un semestre, pero creo que sí tenemos que trabajar un poquito más para, ahora sí que
faltas de la revolución de trabajar sobre cuestiones más concretas, esto que mencionabas en cuanto a los precios del agua, los costos del agua, todo lo que implica, que de alguna manera lo he trabajado con Tom, por ejemplo, para estudiar las tarifas, es otra cosa, ¿verdad? Pero hay problemas que hay que visualizar. Entonces, y también yo trabajo en el programa de ciencias ambientales en UTEP. Es bueno tener lo técnico, es bueno tener lo científico, pero si la voluntad política no está, no se soluciona nada. Puedes tener toda la capacidad de hacer las plantas tratadoras, pero si no hay voluntad política y no hay recursos, no se hace. y ese es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Realmente, y si estamos trabajando en eso, pero no hay realmente algo así que se llame cooperación ambiental como tal, ¿no? Pero si tú lánzate un proyecto, mándame un mail y yo te contacto con gente y tú lo haces. ¿Qué te parece? Sí, claro, es una manera para conectar a la gente. Bastante bueno. Sí, claro. Okay. Es que hay mucho trabajo. Porque yo nomás quiero que la gente se una, que hagan cosas buenas y que avancen el proyecto, porque no se puede estar en todo. A ver, ¿qué más? Allá, Jorge. Acá. Ay, disculpa. Bueno, no sé si tiene que ver mucho con el tema, pero yo no sé cómo se maneja el flujo del agua del río Bravo entre Estados Unidos y México. O sea, ¿cómo está el asunto ahí? Porque yo cuando cruzo veo así, el río Bravo generalmente nunca tiene agua. Bueno, el experto aquí está Jorge. Toma la clase de Jorge. A grandes rasgos, el agua es compartida. Y hay en ese punto donde les enseñé el monumento 1, ahí se canalizó el río. Y hay un canal para acá y un canal para acá. Y hay una presa en Nuevo México, ustedes le dicen la presa del elefante. El elefante. Y ahí está mucha agua almacenada, y cuando se necesita para el riego y cuando los tratados y los acuerdos y todo el mundo se suelta esa agua y se divide para México y para Estados Unidos. Entonces hay gente que viene, por ejemplo una amiga mía vino de Nueva York, ella vive en Albany y hay un río ahí que se llama the Hudson River, es un río muy importante porque George Washington, el primer presidente, no sé qué. Entonces ella llega y dice, ¿y dónde está el río? Pues da vergüenza, a mí me da vergüenza, porque pues no hay nada, ni bravo, ni grande, ni nada, no, aquí no, aquí no, pero en otras partes también, la sequía, por ejemplo ahorita en lo que es Piedras Negras, están ahorita pensando, tengo entendido que ya lo están haciendo, lo que es el fracking, sacando el shale. ¿Cómo le dicen al shale en español? Lutita, algo así, algo lutita. Entonces eso se requiere de mucha agua para sacar eso y ahí... Para la minería. No, para el gas. ¿Para el gas? Para el gas. Sí, era lo que decía, lo que comentaba bien en para el gas natural. Entonces, eso es algo. Acabo de terminar un trabajo que alguien mandó a una revista que trataba con ese tema. Es alarmante porque la cantidad de agua que se necesita. ¿Y de dónde viene esa agua? Del Río Grande. Del Río Grande. Entonces, eso. Pues comentarles, miren, yo soy profesor investigador de ITE y yo imparto una materia similar a la de su profesora, la doctora Patricia Barraza, pero no en la parte de ingeniería ambiental, perdón, de economía ambiental, sino de economía ecológica, ¿no? Y la idea es de que, miren, la idea es que nuestros profesionales, por ejemplo, en el caso de ustedes, vean los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, no solo desde uno de los servicios que ofrece, porque entonces corren el riesgo de que de alguna manera se queden ahí un poco encerrados y que luego no nos expliquemos por qué pasan los años y esto no avanza, ¿no? En términos generales, la preocupación de la doctora, y yo puedo adelantar la hipótesis de que si nos vemos de 20 años,
bueno, yo ya no creo que asista a la reunión, pero si ustedes ¿Por qué no? van- Está como Khrushchev. bueno, trato de cuidarme mucho. Pero si siguen así las cosas va a ser el mismo panorama, ¿no? O sea, otra vez los mismos problemas ambientales y todo. Pero la idea es que, miren, los recursos naturales, los ecosistemas ofrecen servicios productivos, que es lo que la economía clásica y un poco el programa de la OACJ se enfoca, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Tiene servicios informativos, por ejemplo, ¿no? Los recursos naturales, los ecosistemas también nos proporcionan mucha información científica. Por eso es que perder a las especies es perder conocimiento potencial. En esta área hemos perdido alrededor de 60 especies, muchos de los cuales, por ejemplo, de la biota, pues nos pudieron haber ayudado, nos pudieron haber abierto ventanas al conocimiento para el combate de ciertas enfermedades, etc. Entonces, perder especies es una tragedia. Pero también ofrece servicios de amortiguamiento, como por ejemplo el control de los microclimas y todo este asunto, y también de soporte. O sea, los recursos naturales no solamente los podemos ver desde el lado de un recurso productivo, sino de que tiene otro tipo de valor, como como de soporte, valor informativo y como de amortiguamiento del impacto ambiental, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, ojalá que hubiera algún encuentro. Una de mis preocupaciones es que nuestros compañeros estudiantes y nuestras compañeras estudiantes tuviesen un poco de acceso a esta visión, y que nuestros compañeros de economía ambiental entendieran, de economía ecológica también entendieran la economía ambiental, porque es la economía que prevalece. Ese es el asunto, y tenemos que entenderlo así también, pero en fin. Miren, yo pienso que, por ejemplo, ustedes dirían que eso de economía ecológica, ¿qué cosa es esa? Y finalmente, ¿qué valor práctico pudiese tener? Yo tengo la hipótesis de que si hubiésemos utilizado conceptos de economía ecológica, ¿qué hubiera pasado con Ciudad Juárez? A Ciudad Juárez, en la década de los 70, cuando éramos alrededor de unos 450,000 habitantes, bueno, eran 450,000 habitantes en Ciudad Juárez, yo todavía no llegaba, ahí se debió haber atemperado el crecimiento económico, ¿sí? Y haber desarrollado otros polos en el norte del estado que sí requerían de crecimiento acelerado, pero se le apostó todo a Ciudad Juárez. Entonces las inversiones, las maquiladoras y el discurso, si ustedes se dan cuenta en la prensa, el discurso político es: necesitamos mayor inversión, necesitamos crecimiento económico, y esto es un error desde el punto de vista de la economía ecológica, ¿no? Hay partes donde sí requieren, por ejemplo, algunos lugares de la frontera norte, seguramente que en Sonora también, están olvidados, están en el atraso absoluto, ¿no? Porque en lugar de llevar esas inversiones para desarrollar esos pueblos fronterizos, todo se va hacia las grandes urbes. Entonces, miren, ¿y por qué los 70s y por qué 450,000 habitantes? Cuando Ciudad Juárez tenía unos 450,000 habitantes, el acuífero del Bolsón del Hueco, que es el principal suministro de agua que tenemos, estaba en equilibrio, y un acuífero en equilibrio significa que explotábamos durante el estiaje, que es cuando no hay agua, ¿no? Y necesitamos el agua, de los meses de, no sé, octubre hasta abril, mayo, algo así, ¿no? Y luego se recupera, ¿verdad? Con las lluvias. Entonces el acuífero está en equilibrio porque está fluctuando, se abate un poco y se recupera. En ese momento las autoridades debieron de haber dicho: necesitamos ya dejar a Ciudad Juárez con un crecimiento similar a sus tasas de natalidad y mortalidad, y no estar insistiendo en la inversión y en el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Entonces Ciudad Juárez pudo haber sido una ciudad diferente, sustentable, ¿no? Y dirigir y llamar a los inversionistas a que invirtieran en otras áreas de la frontera, en poblaciones que estaban muy atrasadas, que tenían recursos que podían utilizar, etcétera, etcétera, y ahí empezar a generar otros polos de crecimiento económico, de crecimiento, si ustedes quieren, acelerado.
Pero todo se llevó hacia Ciudad Juárez y ahorita tenemos un problema serio de abatimiento del acuífero, de calidad del agua, etc. Entonces, la cuestión es que una de las tratando de responder a la preocupación de la doctora, que es la de todos nosotros que estamos preocupados por el ambiente, es necesitamos poner a los recursos naturales por delante. Yo tengo entendido, una vez lo dije, pero me criticaron en esa conferencia un investigador de Estados Unidos, pero yo tengo entendido que en algunos condados de Estados Unidos, si ustedes son inversionistas y quieren en una zona residencial, por ejemplo, les pueden dar esta respuesta. Le agradecemos mucho que usted quiera traer sus capitales aquí, que quiera invertir, pero el Cabildo ha llegado al acuerdo de que no más inversiones porque nuestro acuífero está en equilibrio y con su inversión usted va a desequilibrar los mantos subterráneos, a no ser de que usted nos demuestre que con un programa acompañado a su inversión en términos de una planta recicladora y todo eso no va a causar ningún impacto. ¿Sí me explico? Ya no es el concepto económico clásico de venga la inversión, etcétera. Ahí es recursos naturales por delante, hay que preservarlos, y si no, bueno, pues entonces que la inversión vaya a otros lugares donde ahí es un ejemplo, un poquito de la diferencia entre economía ambiental y ecológica, pero hay, como seguramente lo han visto ustedes en clase, hay muchos. La economía ambiental es muy interesante y ha hecho aportes muy interesantes, como el concepto de la externalidad y todo eso que ya seguramente lo han visto, ¿no? Pero entonces pues tenemos que avanzar en la cuestión teórica. Allí, por ejemplo, en Cuauhtémoc. ¿Qué pasa en Cuauhtémoc? Los menonitas. Los menonitas es una comunidad muy tradicional, muy cerrada en muchos aspectos, ¿no? Su religión y todo. Y son muy dados, les digo, porque alguna vez me invitaron a dar una conferencia y me preguntaban, me lanzaban una pregunta muy compleja, pues ¿qué vamos a hacer con el agua? Porque el acuífero se está agotando, ¿no? Entonces, ellos no, como son una comunidad muy cerrada y así, no son proclives a tecnificar y a las técnicas nuevas de ahorro de agua y todo. Entonces ellos son agua rodada, etcétera. Entonces son muy buenos para producir, ¿no? Sus eficiencias son muy altas en términos de toneladas de maíz por hectárea, le ganan a las otras comunidades, ¿no? Nativas, pero desperdician mucha agua. Pero como el concepto económico clásico es la eficiencia, pues entonces hay que privilegiarlos a ellos, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, el distrito de riego de Delicias, Chihuahua, es el más productivo del estado, pero desperdicia mucha agua. No es porque la quieran tirar los agricultores, pero los métodos de riego por gravedad y todo eso hacen que consuman demasiada agua, tienen eficiencia hídrica muy baja, como la tenemos aquí. Nuestros agricultores del Paso, no crean ustedes, si ustedes están imaginando, no, es que los agricultores de Nuevo México son altamente eficientes. No, sus eficiencias son como del 46%, o sea, quiere decir que el 54% de los metros cúbicos de agua que utilizan, la malutilizan, la pierden. Y nosotros tenemos una eficiencia más baja todavía, pero no crean que... Entonces, esos conceptos que vienen de la economía clásica, como el de la eficiencia, no importa. Y esa subestimación de los recursos naturales, pues nos está costando una degradación tremenda, ¿no? Entonces, lo que el paradigma nuevo que un poco también está planteando el pensamiento heterodoxo es: pongamos a los recursos naturales por delante y nos va a ir mejor, ¿no? Para que tengamos sustentabilidad. Entonces yo digo que cuando me preguntan, bueno, pero usted ¿qué tiene que ver esto con la economía? Bueno, si hubiéramos tenido un gobernador ecologista en aquella época, tal vez hubieran atemperado el crecimiento de Ciudad Juárez. Y entonces Ciudad Juárez sería tal vez una ciudad, pues vean ustedes, Ciudad Juárez, 450,000 habitantes, al 1.1% de crecimiento poblacional. Pues háganse un Excel ahí, ¿cuántos seríamos? ¿Qué les gustaría abrir una ciudad en la actualidad, a Ciudad Juárez, a 600,000, 700,000 habitantes?
pues una chulada, ¿no? Bueno, ahora cuando estuvimos de vacaciones, no sienten ustedes cuando nos vamos todos y los dejamos a ustedes que son de... ¿Cómo se siente la ciudad? Se siente más disfrutable, etcétera, ¿no? En fin, entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Pues felicidades a la doctora Iracema Coronado, a la doctora Patricia Barrosa por estas conferencias, porque nos reintroducen. Yo le quería preguntar, bueno, en este asunto de poner los recursos naturales por delante, viene un choque con la economía clásica, ¿no? Y se convierte en un tema político. Por ejemplo, en Mexicali hace poco quisieron instalar una cervecería, no sé si está... ¿Es la que trajeron a mí aquí? ¡Oh, de veras! Sí. Entonces, fíjense, los ciudadanos de Mexicali, yo una vez vi una foto ahí y me quedé impresionado. Dije, no, esto es un montaje, ¿no? Esto no puede ser que haya gente que esté protestando por cuestiones ambientales y todo eso. Porque, entonces vino un activista de allá y yo le dije, oye, ¿esta foto es cierta? Sí. 60,000, 70,000 gentes en un meeting, ¿no? Y entonces la movilización, en este choque que hay, que empieza con lo teórico y se convierte en un asunto político, y dije, no queremos la cervecería. ¿Y saben qué pasó? La tumbaron, ¿eh? No, se instaló la cervecería. Porque las cervecerías son empresas que demandan cantidades industriales de agua, ¿no? Y ellos... Pero entonces... En la lógica tradicional, oye, pero es inversión, es empleo, bueno, está bien, pero lo que más importante para nosotros ahora son los recursos naturales. Entonces cambia todo el paradigma y es un choque, una confrontación. Bueno, y tenemos experiencias en Latinoamérica, ahora tenemos las presas que están en litigio y donde las comunidades se están resistiendo porque el desarrollo económico y el crecimiento en el enfoque clásico no está permitiendo la sustentabilidad, ¿verdad? En ese sentido no somos keynesianos, ¿no? En ese sentido el enfoque keynesiano pues ya no va con la preservación. O sea, el enfoque keynesiano de decir políticamente es conveniente el crecimiento en todos los lugares espacial, temporal, y no protege a la naturaleza, ¿no? Y no nos da sustentabilidad. Así que, pero, pues, qué bueno que existan estos debates, ¿no? Así que, pues, felicidades. Abrimos los espacios, ¿verdad? Sí, seguro. Para continuar trabajando, y qué bueno que nos encontramos. Pues vamos a tener que, porque tenemos que entregar las... Gracias. No, muchísimas gracias a todos y a la doctora Coronado y al doctor Salas Plata, ¿verdad? Que también vino, y hacemos entrega de un reconocimiento a la doctora, y que vamos a invitar posteriormente, doctor, también que venga a sacar Muchas gracias, muy bonito todo. Gracias. Sí, aquí está por su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias.